La leyenda del espantado. Este es el fondo de la historia de don Santiago, un hombre adinerado, descendiente de los más crueles conquistadores de México. Este hombre, como la mayoría de sus antecesores y de los encomenderos de su época, abusaba de su poder, ofendía constantemente a todas las personas y les propinaba tremendas golpizas. Además, abusaba de las mujeres, a quienes obligaba a permanecer con él por un tiempo indefinido, para luego abandonarlas con un hijo en el vientre. En el pueblo era muy famoso por su crueldad, y por eso la mayoría de las personas se negaba a trabajar en sus tierras. Pero los desafortunados que eran obligados a servirle no tenían más remedio. La gente creía que jamás recibiría su merecido, debido a la amistad tan estrecha que tenía con las autoridades municipales. Nadie se imaginaba entonces que pronto habría de ponerse un alto a sus tropelías. Cierto día llegó a la regiduría una carta en la que solicitaba testigos para realizar el juicio contra don Santiago y así condenarlo por todas sus injusticias. La noticia enfureció al hombre, quien maldijo a los habitantes del pueblo y juró vengarse de quienes lo habían acusado. Empezó por atacar a las personas allegadas al regidor. Entre estas estaba el prometido de su hija Ana, de nombre Antonio. Este respetable caballero se dirigía a su casa cuando, en medio de la oscuridad, don Santiago, armado de filosa daga, lo hirió de muerte por la espalda. El moribundo alcanzó a ver el rostro de su infame atacante. La noticia consternó a todos los habitantes de aquel pueblo, principalmente al regidor y a su hermosa hija, que cayó en cama aquejada de una extraña dolencia, producto de la impresión causada por la muerte de su prometido. No se había repuesto aún de esta pérdida cuando sobrevino una nueva desgracia. Sucedió que el regidor, desesperado por el grave estado de salud de Ana, salió en busca del médico. Pero al atravesar la calle, un carruaje surgió de las sombras y sin más lo arrolló con violencia. El conductor se dio a la fuga, mientras el regidor agonizaba tirado en el empedrado. También él alcanzó a ver el rostro de su agresor. Ana se hundió en la peor de las depresiones y nadie pudo hacer nada para salvarla. Murió horas después de haberse enterado del fallecimiento de su padre. Al día siguiente se inició el juicio de residencia contra don Santiago. Por tal motivo, este no se enteró de la muerte de Ana, que en esos momentos era velada junto con su padre. Los testigos que se presentaron ese día a declarar fueron previamente sobornados por don Santiago y no presentaron cargo alguno en su contra. El cura Sebastián fue llamado a comparecer el día siguiente, pero su cuerpo fue encontrado en el atrio de la iglesia, pendiendo por el cuello de un cordón. Algunos supusieron que se había suicidado. Por este motivo, la congregación religiosa a la que pertenecía el padre decidió no sepultarlo en el cementerio del convento, así que lo envió al panteón público. De ese modo, no hubo testigo de cargo en el juicio, y por ello los oidores lo exculparon plenamente. Don Santiago pasó el día entero celebrando el acontecimiento con amigos y mujeres. Ya muy entrada la noche, volvió a su casa y quiso seguir celebrando. Se encontraba en su despacho bebiendo vino, cuando hasta él llegó una hermosa dama, quien se había introducido de manera misteriosa en la propiedad.
El hombre sonrió con malicia al ver a Ana, a quien desde hacía mucho tiempo deseaba conquistar. En ese instante, el despiadado hombre pensó que la suerte estaba de su lado y que cerraría con broche de oro la velada poseyendo a tan seductora dama. Rápidamente le ofreció una copa de vino y la invitó a tomar asiento. Ella se negó y de inmediato le explicó que se encontraba en problemas y que necesitaba de su ayuda. Por favor, don Santiago, acompáñeme. El hombre no pudo negarse a la petición de la encantadora fémina y juntos caminaron por las calles de la ciudad. Era extraño que Ana anduviera sola a esas horas de la noche. Notó que iba de riguroso luto, pero se le hizo muy raro que llevara cubierto el rostro. La dama condujo a don Santiago más allá de la Plaza Mayor, en dirección a Santo Domingo, Barrio Bajo, donde finalmente se detuvo frente a un portón. Un tanto extrañado por lo sombrío del lugar, el hombre pidió a Ana explicarle el problema que le aquejaba. Ella, sin embargo, se mantuvo en silencio y le indicó entrar a la propiedad. Una vez adentro, el gran portón se cerró. En ese momento, la dama encendió una vela y poco a poco el caballero fue descubriendo lo que había a su alrededor. El recinto estaba atestado de seres espectrales. Sus fisonomías, a la luz de las llamas, detonaban un gran odio y él de inmediato se dio cuenta de que ansiaban atacarlo. Poco a poco el aterrado hombre fue reconociendo los rostros de varias personas que habían estado a su servicio y a quienes había enviado a la tumba, tras hacerle insufrible la existencia. Se encontraban ahí desde sirvientes y mujeres, indígenas y otras personas. Horrorizado, el infeliz sujeto intentó escapar del lugar, pero Ana se interpuso en su camino y le impidió el paso. Uno de los espíritus encaró al hombre vociferando: no saldrá de aquí sin ser castigado. Don Santiago, ya lo estamos esperando. Ahora nos toca a nosotros juzgarlo. Enloquecido, el hombre quiso apartar de un empujón a Ana para salir, lo que provocó que el velo que le cubría el rostro cayera al piso, poniendo al descubierto su rostro carcomido. Así descubrió que Ana también era un espectro. Ella había adquirido una fuerza sobrenatural, de tal manera que, tomando el brazo del caballero, lo hizo volver al centro de la estancia. El desgraciado estaba intentando soltarse cuando sintió el frío glacial de aquel lugar. A los pocos segundos cayó desplomado en el suelo. Al cabo de unas horas despertó y se percató de que los espectros estaban atendiendo otros asuntos alrededor de una gran mesa que estaba al fondo de la habitación. Aprovechó este momento para salir corriendo del lugar y refugiarse en la iglesia de Santo Domingo, Barrio Bajo. El portero del templo se encontraba parado en la puerta como si lo estuviese esperando y sin interrogarlo lo dejó entrar. Fue conducido a una celda donde permanecería hasta que se tranquilizara. Mientras se reponía de la impresión, los recuerdos se hicieron cada vez más claros. Recordó que una de las voces de aquellos espeluznantes seres se parecía a la del cura Sebastián, el abnegado protector de todas las personas, que luchó contra las crueldades de los encomenderos. En vida, el religioso reprobaba los malos tratos que aquel hombre propinaba a sus sirvientes, pero sobre todo a los indígenas. De tal forma, auxiliaba a los hombres heridos y consolaba a las mujeres. Empezaba a sentirse seguro en la celda del convento cuando las ánimas sedientas de venganza arribaron al lugar para atormentarlo noche y día. Pero solo él podía verlos. Empezó a gritar lleno de pánico:
y los curas lo creyeron loco. Por tanto, en las noches era encerrado, pues temían que los atacara. Desde la celda se escuchaban solo unos espantosos alaridos. Los religiosos ya no soportaban esta situación y una mañana 2 curas ofrecieron llevarse al loco. La noche había caído cuando los 3 hombres caminaban por una callejuela apartada. De repente 4 sombras les impidieron el paso. Los curas levantaron sus cruces para establecer protección espiritual. Pero don Santiago, enloquecido de temor, se desprendió de su lado y echó a correr despavorido. Entonces los hermanos fueron testigos de un hecho aterrador. Aquellas 4 sombras se lanzaron en persecución de don Santiago, quien seguía cruzando el pueblo a grandes pasos hasta que no pudo continuar más. Los curas encontraron su cadáver en un callejón, pero los buenos hermanos huyeron de ahí y los vecinos del lugar se encerraron en sus casas cuando vieron que los espectros levantaban al hombre por los aires. Deseaban conducirlo a donde sería juzgado. Cuenta la leyenda que la cabeza de don Santiago apareció colgada en uno de los balcones de su casa. De los espíritus no se volvió a saber nada. Tal parece que recibieron el descanso eterno. Pero el alma de aquel hombre decapitado vagó durante mucho tiempo por las calles del pueblo, lanzando escalofriantes alaridos.